¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen las charlas con el gran Luis Guillermo Hernández, a quien como siempre, como cada domingo, saludamos con muchísimo gusto. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, un placer saludarte y también un placer saludar a tu audiencia. Gracias por este espacio tan generoso que cada día se convierte más en mi favorito de la semana porque cierro y empiezo semana con una charla deliciosa y bastante productiva. Un gusto como siempre. No, hombre, el honrado siempre seré yo, querido Luis. Oye, pues a ver, se arrancaron estos foros, ¿no? En el Senado de la República respecto a la ley de telecomunicaciones. Esta reforma que desde el principio suscitó polémica, partiendo sobre todo de el lado derecha, el lado de la derecha, que la calificaba como la ley censura. Incluso decían censura con A, nunca se me va a olvidar esa campaña de televisión azteca. De verdad uno se queda pensando, dices, Televisa tenía el Palomar, según, pero pues TV Azteca no tiene filtro, porque TV Azteca hizo una cantidad de cosas que ya sigo diciendo, ¿quién les escribe los guiones a estos personajes, no? Pero bueno, ahora se abren estos foros, la presidenta dijo, vamos a abrirlos para que no digan que hay censura, sino que hay otro tipo de cosas en esta reforma en telecomunicaciones. Y bueno, comienzan de la mano de un Ricardo Anaya, que insiste en que es una monstruosidad, de Denise Dresser, que no sé, te soy honesto, con todo el respeto que merece Denise Dresser, yo no sé qué hace ahí. O sea, yo no sé qué hace Denise Dresser en un foro de telecomunicaciones donde necesitas gente experta, gente técnica, y no gente, perdón, que entre a echar show. Creo que partes de un análisis y de un elemento que me parece absolutamente fundamental para entender lo que va a pasar con con esta ley, con esta reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, mi querido Jesús. El tremendo error que significa el haber entregado las mesas de discusión a una serie de personajes encabezados, primero que nada, por el senador Javier Corral, que poco, muy poco, van a poder cumplir con las expectativas que el documento original, el dictamen original, ofrecía cuando lo presentó la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera. Me parece que hay dos elementos muy delicados y muy graves. Uno, que estos foros comenzaron con un avasallador predominio de voces contrarias al espíritu que el propio dictamen que presentó en el Senado el Poder Ejecutivo pretende plantear. Voces que en su mayoría estaban completamente dedicadas a exponer un escenario apocalíptico, si se pudiera llamar catastrófico, si esta ley pasa tal como la envió al Congreso la presidenta de la República. Y además, con un grupo de expertos, con un grupo de especialistas, con todas las comillas, que en su gran mayoría responden o han respondido durante muchos años a los intereses de los corporativos mediáticos, que son precisamente quienes más se oponen a que se cambie la regulación y se cambie la forma en la que actualmente opera el sistema de telecomunicaciones y radiodifusión en este país. La convocatoria prácticamente cerró el paso a cualquier voz ajena a esos grupos de interés. Llámense las cámaras, llámense las organizaciones de especialistas dedicados al análisis del sector, llámese gente como esta mujer, Denise Dresser, que no representa a nadie, pero como es amiga de Javier Corral, pues tiene un espacio para exponer nada, absolutamente nada, excepto diatribas melodramáticas, estridentes y huecas. Me parece, tal como pintó esta primera semana, mi querido Jesús, que no podemos esperar, no podemos esperar prácticamente nada positivo de estas reuniones,
porque el abanico de voces que podrían darle solidez, que podrían darle profundidad a la discusión, están ausentes. Sí, totalmente. Como bien señalas, en esta primera etapa, muy pocos, realmente muy pocas aportaciones que sirvan para la discusión. Y me llama la atención, ¿sabes qué? La manipulación, es decir, la doctora Claudia Sheinbaum, si no mal recuerdo, el jueves, le preguntan sobre estos foros y ella dice que se retire el artículo 109, punto, que se retire, ya, o sea, se retire para evitar que digan que hay censura, no hay ningún tipo de censura ni se busca censurar a nadie, pero si este artículo va a abrir una puerta para la discusión, que se haga a un lado. Que se debata sobre el tema de la agencia, ¿no? De Pepe Merino, que se cheque bien, no hay ningún problema si no quieren acatar que sea del tamaño que estoy proponiendo para una cuestión simplemente de regulación, no pasa nada, no es el corazón de la reforma. Y me llama la atención porque cuando Ricardo Anaya, que es uno de estos merolicos, ¿no? Constantes del PAN, aparece y primero que se quejaba del 109, ¿no? Cuando estaba toda esta discusión, hablaba del 109. No, es que el 109 es un problema, no es que abre la puerta a la censura, hay que quitar eso. Ya se le quitó. Y de repente Anaya dice, no, es que hay que quitar más cosas, porque esto es una monstruosidad, dice. Esto es una monstruosidad, esto no es adecuado esta reforma. Hay que quitar un montón de barbaridades. El caso de Denise Dresser, que como bien dices, y yo coincido, yo no creo que Denise Dresser pueda representar a nadie, o sea, no creo que sea una voz ni conocedora del sector de telecomunicaciones, ni alguien que pueda hablar en el tema de la censura cuando fue capaz de, de validar el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde el autoritarismo fue la norma. Entonces, me parece que no es alguien que tenga ni siquiera la autoridad moral para poder hablar de un tema tan sensible como es el de la censura en medios de comunicación. Pero el discurso de ella es similar al de Anaya. Hay que echar para atrás la reforma, toda la reforma. Y perdón, a lo mejor soy muy mal pensado, querido, y me pongo mi casco aluminio, pero pues es el mismo discursito para echar abajo todo con tal de que no haya nada o que se apruebe algo que vaya de acuerdo a lo que quiere Televisa y Televisión Azteca, que a final de cuentas pues son los que mandan este tipo de personajes, porque para mí lo que buscan es eso, que no se apruebe nada de lo que envió la doctora Claudia Sheinbaum o algunos cambios medio cosméticos por ahí, pero que no toquen realmente el corazón, pero que desechen el corazón de esta reforma y no toquen los intereses que no quieren que se toque por parte de estos concesionarios. Sí. Hay que decirlo completamente claro. Los intereses de Televisa, de TV Azteca, de Imagen, Televisión, de todos estos corporativos mediáticos como Radio Fórmula, Radio Centro, etcétera, están en este momento intentando dinamitar cualquier cambio en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en este país. Y están moviendo todos sus hilos y en ese movimiento incluyo a pseudoacadémicos, a pseudo representantes de organizaciones civiles, a pseudoanalistas y por supuesto a todo el entramado político, económico y social que los ha apoyado durante décadas para controlar el sector. Quieren poner de rodillas a la presidenta de la República, impidiéndole una transformación urgente y necesaria en el área de telecomunicaciones. Y agarran la bandera de la libertad de expresión, una bandera, uno, que no les corresponde y dos, que no son capaces de defender, para echar abajo una reforma que era absolutamente positiva y perfectamente viable en el terreno legal, en el terreno constitucional y también en el terreno de las telecomunicaciones y la radiocomunicación. Amenazar con el hecho de que se está atentando contra la libertad de expresión es mentir sobre el espíritu que tenía el dictamen, exagerar los efectos del dictamen y establecer una pauta prácticamente melodramática en torno de este proceso. Señalar que si se aprueba tal como está el dictamen, se abre la puerta para que grupos del crimen organizado se apoderen de espacios de radiodifusión o del espacio radioeléctrico mexicano, es no solo exagerar, sino simplemente echar al vuelo brujas para ver a quién asustan. Me parece
que es un despropósito y una ruindad que una organización que se supone que defiende a las audiencias se atreva a decir en estos foros que este dictamen, que esta propuesta de renovación del sistema público de radiodifusión y del sistema privado atentaría contra el derecho de las audiencias, cuando precisamente uno de los grandes aportes de este dictamen era precisamente el recuperar el derecho de las audiencias que las televisoras privadas, las radiodifusoras privadas, se han pasado por el arco del triunfo durante décadas. Me parece, insisto, que poner en manos de un hombre sin la capacidad ni política ni social para aglutinar a voces críticas, pero también a voces conocedoras, como, como lo es Javier Corral, ha sido un error garrafal de la cuarta transformación. Y el resultado, espero equivocarme, espero que este comentario sea con el tiempo una exageración de mi parte, pero yo no veo, te lo juro, mi querido Jesús, yo no veo nada positivo que vaya a salir ni de estas mesas ni de esa discusión, porque Javier Corral es un hombre absolutamente dedicado a sí mismo y está aprovechando, lo vimos ya en la constitución de estas mesas, está aprovechando el momento para recuperar el capital político que perdió durante años, acercándose a sus viejos aliados en las academias, en los medios de comunicación, en las organizaciones empresariales relacionadas con el sector de telecomunicaciones, para relanzar sus propios intereses y sus propios objetivos, no los de la cuarta transformación. Por eso, me parece que mi pesimismo, que hoy raya prácticamente en la derrota, no tiene, no tiene más que el argumento de esperar a que todo lo que propuso la presidenta de la República finalmente sea echado abajo. Ya lo advirtió Ricardo Anaya en estas discusiones. No van a permitir que pase el cambio en el área de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Fíjate que yo soy todavía un poco más optimista, hermano. Yo espero todavía de verdad que la propia presidenta de la República, que lo que sentenciaba es, vamos a ver, no nos vamos a echar para atrás, esto es para informarles, a final de cuentas, sea la línea editorial la línea de conducta que impere. Pero me queda claro que este tipo de reformas, ¿sabes qué pasa? Que evidencian muchas veces los intereses personales de los legisladores. Yo Exacto, recuerdo mucho cuando surge esta reforma, cómo, centrándome ahora en el caso de los diputados, Ricardo Monreal es uno de los primeros que comienza a ponerle peros. Aun y cuando dice se va a aprobar de inmediato, comienza a ponerle peros, ¿no? Y Ricardo Monreal es un hombre muy cercano a los medios de comunicación, a los concesionarios. No sé si tú recuerdas que en alguna ocasión, cuando iban a aprobar precisamente la llamada ley Televisa, ¿no? Que fue, ya estamos viejos, ahí fue en el sexenio de Fox, me parece el finales y demás. este, Se aparecieron diversos personajes también quienes defendían de esta forma los intereses de los medios. Y uno de ellos que andaba por ahí involucrado era el propio Ricardo Monreal. O sea, es decir, que defendía los intereses directamente de los concesionarios. Entonces, este tipo de reformas también me parece que son un ejercicio para ir dándote cuenta quiénes están jugando realmente a favor de y en contra de, quiénes, lo hemos dicho en otras oportunidades, quienes dieron el brinco a Morena, al movimiento de transformación nacional, no por una cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión de sobrevivencia política. Y eso, tarde que temprano, queda en evidencia por la visión de país que tienes. La reforma de la doctora Sheinbaum es una reforma con una visión muy social de lo que deben de ser las telecomunicaciones, y eso choca con estos personajes, quienes de una u otra manera están acostumbrados a responderle a los concesionarios. Entonces, y aparte hay un detalle que yo nunca dejo de menos, querido Luis, que pasa porque los concesionarios están molestos de origen porque es la primera reforma que no se les toma en cuenta, que no la hacen ellos, que no están sentados ellos en la mesa diciendo qué hacer y cómo hacer. Entonces, con base en ello, por supuesto que iban a reaccionar molestos, no solamente por el tema del spot, el famoso spot de Kristi Noem, sino en realidad porque les quitaron el control de una área sensible para ellos. Entonces,
te voy a ser honesto en algo, yo soy un poco más optimista, yo espero de verdad que haya todavía una cuestión por delante, pero de entrada, estas mesas, lo que a mí sí me queda muy claro es que están evidenciando a personajes que sin duda alguna están pensando en todo menos en respaldar la visión de gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay dos elementos, ahora que lo comentas, hay dos elementos que se discutieron esta semana y que me parecieron como muy claros para definir los objetivos de los grupos de interés alrededor de esta reforma. Uno, la insistencia de prácticamente todos los asistentes en que la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tiene que contar con cuerpos colegiados Mm. donde tomen parte las empresas y los reguladores del sector. Esa es una engañifa. ¿Por qué? Porque pretenden que no cambie. ¿Qué pasó con el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Qué pasó con la COFETEL? Exactamente eso, que la colegiación permitió que los grandes corporativos mediáticos impusieran sus condiciones a través de sus testaferros en todo el sector. Y entonces los concesionarios marcaban la pauta, establecían las sanciones e imponían a los sujetos que tenían que aplicar esas sanciones y no pasaba nada. Televisa podía transmitir, como lo hizo, un anuncio absolutamente antimexicano, racista, atentatorio de la dignidad del pueblo de México, sin ninguna sanción. Pues ¿quién lo va a sancionar? Si quien lo tiene que sancionar es parte de su mismo equipo. Es exactamente eso lo que están buscando, que obligando al gobierno mexicano a abrir los órganos a una colegiación, puedan colar a su gente para seguir teniendo el control del sector. Y el otro punto, que también me parece una vileza, es el de exigir que no sea el Estado mexicano, es decir, el representante de los intereses de todo el pueblo de México, no de los corporativos, no de Azcárraga, no de Salinas Pliego, sino de todos los mexicanos, sea quien regule el sector de telecomunicaciones, el sector del espacio radioeléctrico y de la radiodifusión en México. Pues, ¿por qué no? ¿Quién va a regular entonces? ¿Un organismo autónomo controlado por las mismas corporaciones? En este eterno conflicto de puertas giratorias en el que los funcionarios brincaban de las organizaciones privadas, de los grupos privados, a los espacios de regulación y luego de los espacios de regulación regresaban a las empresas privadas. No, el Estado mexicano tiene que regular en materia de telecomunicaciones, en materia de radiodifusión, en materia de tecnología digital, porque el Estado mexicano representa a todos los sectores del pueblo de México. Si no se logra, si no se logra esa definición, si las empresas corporativas pueden ser tan poderosas como para evitar que esto se consume, entonces esa ley no va a servir para nada, absolutamente para nada. Y es un caramelo muy jugoso en estos momentos el aliarse con Televisa, con TV Azteca, como creo yo que harán una buena parte de los legisladores que están en este momento en la discusión. Sí, ahorita tocas este punto que coincido plenamente contigo, o sea, nunca han querido que regule el Estado. Y a mí se me hace de verdad un absurdo. ¿Por qué no va a regular el Estado las concesiones que le pertenecen al Estado? O sea, al Claro, final de cuentas tú estás claro, rentando algo, vamos a llamarlo de esta manera, no te pertenecen a ti, no son de claro. ninguno de los concesionarios y el Estado debe tener una participación directa, sólida y en pocas palabras determinante de lo que pasa en cada una de las concesiones. No Fueron, requieres que haya... querido, Dime, dime. es que fueron tantos años Sí, de imponer sus condiciones, que Ricardo Salinas Pliego está convencido de que el espacio radioeléctrico le pertenece. sí, sí, sí. En Cárraga está convencido de que el espacio radioeléctrico le pertenece, no al país, no al pueblo, a ellos, ¿no? Sí, incluso ahorita hiciste que recordara lo que dijo Salinas Pliego, ¿no? Que ellos no están concesionando nada, que ellos pagan licencias.
dijo, nosotros pagamos licencias, o Fíjate, sea, dices, lo güey, ¿de qué me estás absurdo, hablando? Pero es su visión, tienes toda la razón, es un la visión. delirio, ¿no? Para ellos es, fíjate, hay un tema que incluso es un tema que yo creo que no se ha discutido tan a fondo y no recuerdo, la verdad, ofrezco disculpas a la audiencia por la ignorancia, pero no recuerdo si venía algo en la reforma, que es la temporalidad de las concesiones. Y ahí, por ejemplo, es un golpe durísimo para ellos, porque ellos toda la vida han querido que las concesiones les duren decenas de años y su argumento es que invierten mucho dinero en el ámbito tecnológico que deben de recuperar en ese lapso. Sin embargo, es una de las grandes mentiras de la industria. Así de Es, sencillo, porque basta ver los equipos, basta ver las antenas, basta ver las señales, basta ver cómo está configurado todo el esquema para que te des cuenta, sí, o sea, obviamente es caro porque es caro, pero eso no quiere decir que le estés invirtiendo a cada rato o le estés digitalizando, le estés creando conceptos de primer mundo. En realidad hay muchas, y hablando incluso de estas empresas, Televisa, TV Azteca, este, que ya tiene un rato también en ese sentido, que esas inversiones, como dicen, se pagan de inmediato por la cantidad de anuncios que tienen y los beneficios fiscales que les otorgaron durante décadas. Entonces, me parece que no hay ningún argumento y en donde ese punto también les duele y por eso no quieren aceptarlo, porque les vas a quitar tiempo del negocio para revisar qué es lo que están haciendo con eso y pues te hablan de censura tan fácil, ¿no? esta propuesta que hizo, que redactó el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, era absolutamente bondadosa y absolutamente vanguardista en prácticamente todas las áreas, querido Jesús. Yo la leí prácticamente completa 2 veces y te puedo decir que era una regulación de avanzada que proponía no solo los mecanismos, sino establecía los escenarios en los que las concesiones podrían retirarse en casos graves, en casos significativos, Sí. los que hemos atestiguado en estos años. Por eso no la quieren aprobar. Por eso están presionando para no sacarla adelante. Y yo creo que el pueblo de México tiene que saberlo y tiene que estar atento a lo que va a hacer Javier Corral, a lo que va a hacer José Antonio Álvarez Lima, a lo que Mm. va a hacer Alejandro Esquer y toda esta gente que a lo mejor, espero equivocarme, pueden llegar a traicionar el espíritu de la iniciativa que envió la presidenta de la República. Espero equivocarme, insisto, pero no creo que salga nada positivo a juzgar por lo que vimos esta primera semana de pláticas en el Senado de la República, querido amigo. Totalmente, totalmente de acuerdo, coincido contigo en que no hay que confiarse a estos personajes porque, bueno, lo mismo, cualquiera de ellos, pues no son personajes con una visión social, no lo son, o sea, su misma formación política los ha llevado por otro lado. Entonces, pues me parece que habrá que estar muy atentos para ver si no terminan acuchillando esta reforma, que yo coincido contigo, creo que tiene partes muy importantes y partes necesarias para fortalecer un Estado que requiere ser fortalecido en un sector intocado durante décadas. Oye. Si la gente que nos ve, que nos escucha amablemente, tiene la oportunidad de buscar estos diálogos, están en el Internet, están en YouTube, Ujú, en el canal del Congreso. Les quiero enfatizar principalmente que busquen la participación de Alma Rosa Alba de la Selva, una académica de la UNAM que estuvo en la primera mesa, no recuerdo si fuera del miércoles o la del jueves, el jueves creo, ujú. estuvo. Y ella hizo una relatoría muy puntual de cómo los escenarios que plantea esta regulación pueden perfectamente aterrizarse con un dictamen como el que envió el Ejecutivo. Una visión crítica, pero muy, muy clara de lo que hace falta en el sector. Me parece que estamos a tiempo de impedir que Televisa, que TV Azteca y que los grandes corporativos mediáticos hagan lo que quieren con esta propuesta e impulsar que se respete el espíritu del dictamen que envió la presidenta de la República y que se elaboró con base en las necesidades esenciales para recuperar la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías digitales. Mi querido Luis Guillermo, pues yo como cada semana te agradezco de verdad tu presencia en este canal, en esta comunidad, en estas charlas, que como siempre bien coincido contigo, son bastante interesantes, sabrosas, y no porque esté yo, sino porque estás tú, y te lo agradezco muchísimo de verdad, querido.
somos un dúo dinámico, mi querido Jesús. Te agradezco infinitamente la posibilidad, como cada domingo, de acercarme a tu generosísima y cada día más numerosa audiencia. Te agradezco también la oportunidad de que me permitas expresar mis ideas y mis puntos de vista y pues invito a la gente a que me acompañen también en mi espacio. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Aquí nos vemos el próximo domingo, mi querido Jesús. Y bueno, aunque sea con un día de retraso, un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto a todas las madres que nos ven, a todas las señoras madres que nos escuchan y que nos acompañan, especialmente a la tuya, querido amigo, y a la Gracias, mía, querido. que ven desde allá, desde el otro plano.